Vamos a seguir con la clase del módulo 7, que vamos a hablar sobre maneras de cómo los astrónomos decidieron construir la teoría de los planetas, que era lo que daba el problema, porque de nuevo lo que estamos queriendo hacer aquí es hacer una teoría del cielo. Y entonces pues queremos explicar lo que se ve en el cielo, y como dijimos, en el cielo pues se ven las estrellas, se ve el sol, se ve la luna, pero se veían 5 estrellitas errantes que se conocían como los planetas, y entonces tenían unos movimientos pues bien extraños que vimos la otra vez. Generalmente pasaban por esta región llamada la eclíptica, que de nuevo es como un círculo que cruza por los 12 constelaciones del zodíaco. Y entonces, pues, al principio se parecía a lo que hacía el Sol y la Luna, que tenían el movimiento diurno de todos los días salir por el este y ponerse por el oeste, pero entonces cada día uno veía que relativo a las estrellas, pues se iba moviendo como de este a oeste, pero cada uno a diferentes velocidades. Pero el problema era que este movimiento no era uniforme y no siempre iba de este a oeste, a ese cambiaba, y entonces ocurría este llamado movimiento retrógrado, en donde el planeta como que paraba y viraba para atrás. Y entonces cada día pues se iba moviendo con respecto a las estrellas de manera diferente, y entonces cambiaba de este a oeste por varios meses y después volvía para atrás. Y además, mientras estaba pasando eso, la brillantez del planeta cambiaba, y eso lo vamos a ver después en el laboratorio 4 que hagamos. Vamos a chequear en Marte cómo pasa esto a lo largo de varios meses. Y entonces pues uno veía algo como esto, ¿no? Que el planeta otra vez, relativo a las estrellas, pues viraba para atrás, cambiaba de dirección y hacía estos loops. Y mientras los hacía, de nuevo su brillantez cambiaba, lo cual quería decir que el planeta se estaba acercando o alejando de la Tierra. Además, uno veía que los planetas Venus y Mercurio parecían tener una relación con el Sol. Y entonces, pues, como que el Sol los arrastraba, y para donde iba el Sol, pues estos planetas, como si tuvieran un imán, se mantenían bien pegaditos al Sol. Y de nuevo, si había que explicar por qué estaba pasando esto. Generalmente, de nuevo, uno va a ver esto en uno de los videos que dimos en la sección anterior. Que dice cómo se mueven los planetas si uno los ve desde la Tierra. Y entonces vemos eso. Aquí, este va a ser el Sol. Y como dijimos, para el Sol no hay problema. El Sol, con una esfera circular dando vuelta alrededor de la Tierra, funcionaba. Pero estos van a ser los planetas Mercurio y Venus. Y este va a ser Marte. Y entonces uno va a ver este movimiento, como les dije, de que los planetas Venus y Mercurio van a estar como mosqueando o dando vueltas llevados por el Sol, mientras que de nuevo Marte hace estas cosas de que como que se acerca a la Tierra y como que vira para atrás y cambia de dirección. De nuevo la vuelta de Mercurio, de estar en un lado del Sol y volver a estar más o menos en la misma estrella otra vez, duraba como 3 meses, y la de Mercurio otra vez de estar en una posición y volver a estar en la misma posición con respecto a las estrellas, pues duraba como 9 meses. Y uno veía que de nuevo estos movimientos no eran circulares, no era como el del Sol, que con poner una bola, dar vueltas alrededor de la Tierra, lo iba a poder explicar fácilmente, sino que el movimiento era horrendamente complicado. Y de nuevo mucha gente, incluyendo a los astrónomos famosos de la antigüedad como Hiparco y Eudoxo en la antigua Grecia,
pues van a estar de nuevo por décadas llevando información exacta de midiendo la altura y el azimuto y viendo dónde en la esfera celeste se mueven estos planetas. Y entonces ahora pues queríamos hacer una teoría para ver cómo funcionar, cómo explicar esto, porque de nuevo la idea de la astronomía era como crear una teoría mecánica. Y entonces de nuevo ellos estaban ya prejuiciados de que esto tenía que ser con esferas, porque de nuevo ellos pensaban otra vez que el cielo lo había hecho algún tipo de Dios, que Dios era un tipo de matemático o ingeniero, que solo podía usar partes perfectas y que la esfera era una figura geométrica perfecta. Y entonces aquí la idea es cómo combinar esferas para lograr este movimiento. Así que los científicos pues van a tratar de usar la geometría esférica y las matemáticas para tratar de construir una teoría que explique qué es lo que está pasando con los planetas y cómo es que se mueven. Y quieren que sea tan exacta como la del Sol y la Luna y las estrellas, que otra vez, si usted me daba la latitud y la longitud y me daba la fecha y la hora que usted estaba mirando, yo le podía decir exactamente dónde estaban estas cosas en el cielo. Y teníamos que explicar por qué el movimiento retrógrado, por qué el planeta viraba para atrás, si las esferas de nuevo están dando siempre movimiento uniforme a la misma velocidad, y eso pues quiere decir que siempre van en la misma dirección. Y entonces vamos a inventar estas cosas llamadas epiciclos y ecuantes, que van a ser construcciones geométricas para tratar de ver cómo explicar el movimiento de los planetas. Y entonces pues estábamos diciendo que ellos, y eso se va a llamar el problema de los planetas, de la astronomía planetaria según Platón, lo que vayas a hacer como teoría, tus partes tienen que ser esferas con movimiento uniforme. Y entonces dice, como quiera que vayas a construir la máquina, tus piezas deben ser esferas con movimiento uniforme, porque ellos de nuevo piensan que esta es una figura perfecta, completamente simétrica, y que el cielo, que está asociado con la inmortalidad y con Dios y con las cosas perfectas y que duran para siempre, pues de nuevo tenían esta conexión filosófica y hasta media divina entre las esferas y el cielo. Y entonces pues de nuevo todos los astrónomos tenían como problema el que solo se podían usar esferas para construir, y tenías que construir una teoría, una máquina usando esferas. Y entonces pues de nuevo vimos los postulados de la teoría de Ptolomeo, que es que la idea es otra vez que la Tierra está en el centro del universo. A ver, que vimos anteriormente. Y que para cada una de las cosas que tienen un movimiento diferente, pues vamos a necesitar una esfera diferente. Y entonces de nuevo esto se va a llamar la teoría geocéntrica. Y dijimos que las 4, otra vez, hipótesis que Ptolomeo ponía en su libro, pues eran otra vez que el cielo era redondo, que la Tierra también era redonda, que la Tierra tenía que estar en el medio de todas estas esferas y que la Tierra no se movía. Y entonces, pues de ahí lo demás es otra vez cómo construir esferas que dando vuelta alrededor de la Tierra reproduzcan ese movimiento tan extraño que tienen los planetas. Y entonces, pues como dijimos, ellos van a tratar de usar la geometría. Y entonces las teorías van a ser teorías usando geometría.
Y entonces de nuevo el problema va a ser cómo uno pone las esferas, cómo las conecta y cómo le da velocidad y a qué inclinación. Y esas van a ser las tres variables que usted va a tener cuando hable sobre una esfera. ¿Dónde está el eje de rotación? ¿Cuán rápido da vueltas la esfera? ¿Y a qué inclinación usted tiene que poner ese eje de rotación? Así que el tamaño de la esfera, la velocidad de rotación y la inclinación, pues van a ser como tres variables geométricas que usted puede jugar con ella, y además el número diferente de esferas. Y ellos de nuevo otra vez les gustaba la geometría esférica, pues, y las matemáticas, porque de nuevo particularmente los griegos, pero esto se va a regar de nuevo a los romanos, a los egipcios y a los árabes, que van a trabajar todos otra vez por muchos siglos en este problema de cómo crear una teoría geométrica que explique los planetas. Y entonces, pues de nuevo, para ellos otra vez nos habíamos movido de explicar las cosas porque los dioses quieren o porque ellos les da la gana de hacer esto y nosotros no entendemos y creemos que debe haber una lógica. Y entonces, pues de nuevo en las matemáticas había lógica, había exactitud y la gente podía saber lo que era verdad, y eso era de nuevo otra característica bien importante que tenían las matemáticas, que es que todo el mundo estaba de acuerdo. Si sabía matemática y seguía, pues de nuevo, si tú seguías una lógica de cómo sumar y cuál es el tamaño, todo el mundo le daba el mismo resultado. Y entonces de nuevo, pues esto era una disciplina que se caracterizaba por que tenía la verdad agarrada por el rabo, y que si usted hacía un argumento otra vez matemático, geométrico, todo el mundo podía seguir su lógica y sus pasos y estar de acuerdo y ver que eso era verdad. Y entonces aquí pues empieza este primer enlace de usar esa propiedad de los argumentos lógicos y los pasos rigurosos y bien definidos para poder definir lo que es verdad en las matemáticas, y entonces tratar de otra vez esos números y esas variables convertirlas a aspectos del mundo. Y entonces empieza esta idea que de nuevo van a seguir a lo largo de toda la ciencia, de que las matemáticas son como una especie de modelo o manera de entender lo que está pasando en el mundo. Y de nuevo, filósofos como Pitágoras van a empezar a tener la idea que tenían los físicos ahora mismo, de que todo se debe poder explicar con números y matemáticas. Otra vez ellos no entendían cómo salía algo como el universo tan grande, pensaban otra vez que sí, que este universo tan bonito y tan bien hecho y tan grande, pues tenía que haberlo hecho un creador. Pero entonces de nuevo aquí van a moverse de la idea de que el creador está haciendo eso porque le da la gana y porque tiene superpoderes mágicos, a la idea de que el creador es más o menos como un ingeniero o un matemático que cuando construye el universo tiene que seguir reglas y formas matemáticas. Por lo tanto, de nuevo, la idea es que la teoría debe contener modelos geométricos simples y perfectos. Y como dijimos, pues para la astronomía y para todos los movimientos que uno está viendo en el cielo, eso eran las figuras redondas llamadas esferas, que eran esferas perfectas, de nuevo, donde desde el centro hasta cualquiera de los puntos la distancia siempre era la misma, no importa cómo usted le diera la vuelta, no importa en qué dirección las mirara, no importa cómo las rotara, y que el movimiento debía ser uniforme y simple como el de una máquina. Y de nuevo otra vez, la idea es que el creador del universo va a construir el universo como si fuera una máquina, y la máquina aquí de nuevo va a ser que va a poner la tierra donde vivimos nosotros en el centro, que nosotros somos los que vivimos ahí, somos los depositarios del beneficio de este mundo que el creador ha hecho para nosotros.
y que los cielos son esta gran máquina que da vuelta de manera constante y mecánica alrededor de nosotros. Y entonces, pues la pregunta era, ¿cómo podemos tener una teoría exacta que explique de nuevo esos datos de dónde va a estar el planeta cada noche y por qué da vueltas para atrás y por qué a veces se acerca y a veces se aleja? Otra vez, solo usando en la máquina esferas que tengan una rotación uniforme. Y la contestación es, pues con una esfera no lo vas a poder hacer otra vez, sino que vas a necesitar más de una. Y entonces el primer trabajo lo hizo este señor llamado Eudoxo en el siglo IV antes de Cristo, con un modelo de que tenía una esfera y encima le montaba otra y las ponía de nuevo otra vez a diferentes velocidades. Esta daba vueltas a favor de las manecillas del reloj, pero cuando esta daba vueltas se llevaba enredada la otra y entonces este eje pues iba a dar vueltas como si estuviera procesando, y entonces si uno ponía un punto en la parte de afuera veía que hacía una especie de loop, porque de nuevo esto iba a subir y bajar cuando estaba dando vueltas llevada por la A. La A va a ser como la de las estrellas, que da vueltas a una cierta velocidad y se lleva la X, pero la de la X también está dando vueltas mientras está siendo llevada por la A. Y entonces se creaba una figura que se empezaba a parecer a esos loops que había en el movimiento retrógrado. Y él fue el primero que dio con el mecanismo de que tenías que usar combinación de esferas, que debe usar más de una esfera y entonces empezar a combinar el movimiento de las esferas. Pero él, para simplificar la geometría, pues las hacía que todas fueran del mismo tamaño y que todas tuvieran el mismo centro. Así que lo que hacía era como poner una cebolla y ponerle diferentes capas, pero todas las esferas eran más o menos del mismo tamaño y tenían el mismo centro, y lo único que cambiaba de nuevo era la velocidad de la rotación y la inclinación con la que usted jugaba con esas esferas. Y él logró de nuevo, mezclando dos o tres de estas esferas, hacer algo parecido a los loops que uno veía de Marte, por ejemplo, en ciertas fechas. Y ya pues por lo menos sabían que andaban por el buen camino. Eso fue un buen intento, pero no iba a funcionar por dos problemas, por dos razones esencialmente importantes. Primero, porque, como le dijimos, y vamos a ver en los laboratorios, la brillantez cambia cuando está ocurriendo el movimiento retrógrado, lo cual quiere decir aparentemente que cuando es bien brillante es porque está cerca de la Tierra y cuando es menos brillante es porque está lejos de la Tierra. Y entonces otra vez uno podía, usando la brillantez, como les dije, vimos en aquella video, pues darse cuenta de que estaba pasando esto, ¿no? Uno veía que cuando empezaba a hacer el loop del movimiento retrógrado, pues se ponía bien brillante mientras estaba mitando, y a mitad entonces empezaba a bajar la brillantez otra vez, y de nuevo de la brillantez yo podía decir si estaba más cerca de la Tierra o menos cerca de la Tierra, y entonces otra vez esto tenía que hacer estos loops, y con ese modelo de Eudoxon eso nunca iba a pasar, porque esto se iba a mantener siempre a la misma distancia del centro, y en la teoría pues en el centro estaba la Tierra, así que estas cosas, aunque daba la vuelta más o menos en el sitio correcto, no podía hacer ese cambio de distancia simplemente usando esferas homocéntricas. Y además, de nuevo, eso no explicaba ese movimiento otra vez extraño de Venus y Mercurio,
que se veía también. Cuando estos hacían esos loops. Y que los mantenía cerca del Sol. O sea, cuál era el mecanismo que conectaba al Sol con estos planetas. Y de nuevo, ellos tenían estos loops donde se acercaban y se alejaban a la Tierra. Y eso no se podía hacer otra vez con ese mecanismo de esferas que todas tienen el mismo centro. Que la gente empezó a darse cuenta de que va a tener que bregar con esferas que no tengan el mismo centro. Que el centro no, que no todas pueden tener el mismo centro, y eso va a complicar la matemática severamente. Nosotros no vamos a hacer ecuaciones aquí, pero le podemos decir de nuevo más o menos la idea de lo que estaba pasando aquí. Señor llamado Apolonio entonces empieza a tener la idea otra vez de que vamos a usar esferas que no tengan el mismo centro, pero tienen que estar conectadas. Así que la idea de él era que una esfera da vuelta alrededor de la Tierra, y entonces esa circunferencia de esa esfera va a tener un punto que va a ser el centro alrededor del cual la otra va a girar. Y entonces mientras esta gira va dando vueltas y se lleva enredada a esta, y entonces eso va a dar este tipo de movimiento que vimos aquí, que vimos en la película esta, que pusimos en este diagrama. De nuevo, esta esfera pequeña se va a llamar el epiciclo. Esto va a estar dando vuelta alrededor de este punto, pero este punto de nuevo va a estar dando vuelta alrededor de la Tierra. Entonces esta esfera azul va a dar vueltas, y cuando da vuelta pues se lleva el centro de esta esfera, y entonces el planeta que está va a ser un punto en estas esferas que van a ser invisibles o transparentes. Las esferas no se ven y son simplemente, ellos creían que eran ciertas, que era de verdad, que existía una esfera de cristal que era transparente, y de nuevo otra vez estaba conectada a este punto. Y entonces pues usted le ponía como un pin ahí y la conectaba con ese punto, y entonces esta otra también va a dar vuelta, y entonces el planeta de nuevo va a hacer estas figuras como un spirograph. No sé si jugaron esa vez, un jueguito que se llamaba Spirograph. Yo no tenía varias ruedas y podía hacer dibujos bien bonitos con ellos. Yo tenía uno cuando era pequeño y me gustaba mucho, y de nuevo pues uno podía hacer grandes cosas con él. Vamos a ver si tenemos algún video por aquí. Y entonces de nuevo uno podía hacer figuras que fueran levemente circulares, pero otra vez con formas geométricas bien bonitas. De nuevo otra vez, para que no se moviera usted lo tenía que pegar del papel, y entonces girar la otra y de nuevo hacer esta figura. Y esa mayormente va a ser la idea detrás de la teoría. Que vamos a tener esta especie de spirograph cósmico, y de nuevo lo que es el lápiz, el dibujito, pues va a ser esta figura que ya se empiezan a parecer de nuevo a lo que uno veía en el cielo.
A la esfera grande que da vuelta alrededor de la Tierra se le conocía con el nombre de la deferente. Esa era la principal y esa era similar de nuevo a la que en la teoría original pues era la esfera grande que se asociaba con cada uno de los planetas. Y entonces ellos van a decir que en este modelo pues esta esfera se va a llamar la deferente, que de nuevo Saturno tiene una y Júpiter tiene una, pero el planeta no va a estar en la deferente, sino que uno va a construir otra vez este sistema. Con epiciclos. Y entonces se le va a llamar a la pequeña el epiciclo. Y esta esfera pequeña, de nuevo, su rotación no es alrededor de la Tierra, sino es alrededor de un punto en esa deferente. Y entonces uno tenía que coger un punto en esa deferente, marcarlo, y según la deferente giraba, pues ese punto iba a estar girando alrededor de la Tierra y el planeta iba a girar alrededor de ese punto según se iba moviendo. Y entonces esto se podía hacer en varios niveles. Si esto no funcionaba, pues podías montar otro epiciclo en un punto alrededor de ese primer epiciclo y hacer un sistema combinado de 2 o 3 epiciclos. Y después van a jugar con que esto no necesariamente tiene que ser el centro de la esfera y que yo pueda mover el epiciclo y dar vueltas, pero el centro no tiene que estar en la deferente, puede estar más arriba y conectado con un tubo, con alguna manera, con una línea. Y entonces eso permitía movimientos más y más complicados. Pero cada vez que usted hacía eso de nuevo, el cálculo era horrendo, porque otra vez, si usted quería decir otra vez, deme la latitud y la longitud, usted inclinaba otra vez, como hicimos anteriormente, las bolas de las estrellas. Vamos a ir al PowerPoint que tuvimos en la sesión 4. Eso, pero entonces esto iba a ser la deferente, así que tenía que calcular ahora, según esto se movía a lo largo de estas horas, cuánto se movía esto, y como esto podía estar a diferentes inclinaciones, había que proyectar, y eso eran como varios términos trigonométricos, había que sacar el seno para proyectar dónde eso iba a la bola, y el seno de ese más el coseno para dónde iba a proyectar la otra bola, y eso de nuevo se volvía tremendamente complicado. El cálculo geométrico, cada vez que usted añadía una esfera o la movía de ciclo, de nuevo el número de términos y la ecuación trigonométrica se volvía cada vez más y más complicado. Pero entonces esto lo hacían como arreglo, o sea, buscaban dos que se parecieran bastante a lo que el planeta estaba haciendo cuando usted lo miraba. A ver, vamos a usar el video. Entonces, por ejemplo, pues usted miraba a lo largo de las noches cómo se movía eso y entonces pues se inventaba que aquí había una esfera invisible que giraba la Tierra más o menos en donde está la de Marte, y entonces aquí había otra pequeñita que daba vuelta y trataba de pasar exactamente por ahí. Si no pasaba, pero pasaba cerca y por lo menos hacía la forma, pues entonces usted le añadía más epiciclos para corregir otra vez. Si en esta pues el planeta pasaba por aquí, pero yo veía que no era exactamente ahí donde pasaba, sino que estaba un poquito más a la arriba, pues le añadí un pequeño epiciclo más para que pasara por ahí y trataba de ajustar las velocidades y las inclinaciones de estas cosas para tratar de machar exactamente por dónde exactamente en el cielo estaba pasando, cuál era su declinación y su ascensión recta, mientras esto daba vuelta
alrededor de la Tierra de nuevo a lo largo de 2 años o 3 años, y entonces de nuevo cada una tenía que tener una velocidad, y ese era el juego. Usted tenía otra vez que jugar otra vez con el tamaño de la esfera, a qué velocidad la quiere ir y en qué dirección, si va para el frente, si va para atrás, y de nuevo a qué inclinación la va a poner relativo a la otra esfera, para que cuando dé vuelta, además, pues este centro de rotación también se mueva. Y todo eso me daba margen para que yo pudiera mover el planeta para que pasara exactamente por donde yo lo veía que estaba pasando. Pero de nuevo esto tenía que hacerlo a lo largo de todo el movimiento. Y puede ya ver que la matemática va a ser bastante complicada. Otra idea que tuvieron después, otra vez, que la Tierra estaba en el centro de las bolas como el Sol y la Luna, pero el planeta, el centro no tenía por qué estar exactamente en la Tierra y podía moverlas un poco más para arriba o un poco más para abajo. Y eso se llamaban los excéntricos. Un punto excéntrico pues era que el centro del universo o de la rotación quedaba en un lugar y la Tierra podía quedar cerca, pero no exactamente, porque si vimos otra vez en el libro de Ptolomeo, pues él hace eso bien claro, que van a usar estas partes excéntricas, y entonces una de las hipótesis va a ser que está o en el centro o bien cerca del centro. Porque ahora el universo de nuevo incluye varias de estas esferas. Y entonces, pues de nuevo, puede ser que alguna, la Tierra sea el centro de, digamos, el de la Luna y va a ser el del Sol, pero no necesariamente va a ser el centro de la de Marte. A lo mejor yo la puedo bajar un poquito o moverla para el lado, y entonces ellos jugaban también con mover las esferas relativos a la Tierra para que el centro de la esfera no quedara exactamente donde estaba la Tierra. Y así de nuevo poder ajustar las velocidades y la brillantez que se veían a lo largo del movimiento planetario. Otra idea que también iniciaron es esta que se llama de los ecuantes. Y entonces aquí la idea era que el centro de rotación no era el centro de la esfera, y que la esfera podía rotar como rotan las ruedas de los trenes. Y entonces pues usted ponía un punto que no era el centro, y entonces la idea era que tenía que hacer el mismo ángulo en el mismo tiempo, y esa era la velocidad uniforme aquí, era que el ángulo que esto rotaba con respecto a ese punto pues siempre era igual. Pero uno ve que la distancia que recorre aquí para este ángulo no es la que recorre aquí para este ángulo, y entonces esto te ayudaba para esa idea de que no siempre iba igual de rápido, y había momentos en que el planeta iba más rápido y después como que bajaba de velocidad y frenaba y iba más lento. Y entonces una manera de manejar esto era otra vez jugando con mover el centro de la rotación o del ecuante, mover el punto del ecuante desde el centro de la rotación, y así mantenía otra vez la esfera y el movimiento uniforme, pero lo que uno veía del planeta en el cielo podía cambiar de velocidad. Y era una manera de lograr cambios en velocidad sin cambiar la idea básica o el postulado básico de que esto deben ser esferas con movimiento angular uniforme. Y entonces ahora lo que era uniforme es que el ángulo debe ser el mismo para que otra vez tengamos un sistema mecánico que yo pueda calcular exactamente dónde van a estar estos puntos. Y ya el sistema se empezaba a hacer bastante complicado, y la gente entonces
empieza a pensar cuán real será esto. Y mucha gente empieza a hacerse la pregunta, ¿y si esto lo hizo un Dios matemático, por qué está haciendo este sistema tan feo y tan complicado? Pero otra vez, la idea era tener una teoría mecánica y matemática que explicara y nos dijera exactamente dónde van a estar las cosas en el cielo. Ellos de nuevo lo van a hacer otra vez, como les dije, la gran mayoría de todos los astrónomos en Europa van a coger estos datos que este astrónomo griego llamado Hiparco pues recolectó a lo largo de varias décadas. Él estuvo varios años mirando y entonces pues ellos usaban esos libros que cubrían de nuevo varias de esas órbitas, particularmente para Marte y para Venus y Mercurio, que eran los más cerca y por lo tanto los más complicados vistos desde la Tierra. Y entonces ellos trataban de que el modelo machara esos datos en el pasado, pero entonces cuando yo los aplicara a mi tiempo otra vez, digamos mañana o digamos de aquí a 2 meses, pues esa máquina me diera el futuro también y me pudiera predecir dónde iban a estar los planetas en el futuro. Y entonces pues de nuevo tenía una máquina que aparentemente era eterna y todas estas bolas dando vueltas unas alrededor de las otras y creando un modelo impresionante, como vamos a ver en este video que pusimos en esta sección. De la sección módulo 7. Este video. Y entonces de nuevo uno va a ver qué se va a hacer el sistema. ¿Ves? Aquí tiene la deferente grande, por ejemplo para Marte, va a tener un epiciclo y de nuevo uno va a seguir añadiendo varios epiciclos. Este es con solo un epiciclo por planeta. El sistema al final, por ejemplo, Marte va a tener como 8 epiciclos para tratar de machar exactamente por dónde pasa en el cielo. Y eso se hacía otra vez para Saturno, para Júpiter y para Saturno. Y para los pequeños. Y entonces pues se crea esta gigantesca máquina cósmica, ¿eh? Donde cada uno va a diferente velocidad y dibujando estas formas extrañas que uno ve en el cielo, pero ahora la explicación era de nuevo que existía toda esta tipo parafernalia de esferas girando y dando vueltas unas alrededor de las otras. Este juego de nuevo los astrónomos lo van a jugar de nuevo. Los griegos empezaron, lograron, tuvieron la idea, pero no le daba exactamente los datos. Y esto lo van a coger, como les dije, los astrónomos, particularmente los egipcios y los árabes. Después cuando va a haber todo el problema de la pelea y la guerra con el Imperio Romano, pues gran parte del trabajo lo van a hacer los árabes y los astrónomos en el Medio Oriente. Todos estos sultanes que les gustaba mucho fomentar la ciencia y veían, y de nuevo, pues ellos van a coger y van a jugar con esto. Y entonces empezar a tratar diferentes combinaciones. Añádele una más, cambia la inclinación, ajusta la velocidad, mira a ver si añadiéndole un ecuante pues puede machar las velocidades que vemos.
Y de nuevo la idea era llegar a la misma precisión matemática que tenían las estrellas, el Sol y la Luna. Y otra vez usted me diera la data de input de latitud, longitud, fecha y hora, y yo le pudiera decir exactamente dónde se encontraba ese planeta en el cielo. En la teoría no había límites al número, así que de nuevo usted le podía seguir añadiendo más y más y más esferas, pero otra vez el precio era que cada vez que añadía una esfera, pues en los términos algebraicos de cómo calcular el dar la vuelta y dónde yo la voy a ver, se complicaba enormemente. Y entonces pues la gente va a estar jugando con esto a lo largo de como 400 años. Después nos vamos a dar cuenta de que esto iba a funcionar en términos de que si eso es lo que tú quieres, poder predecir dónde estaba el planeta con la misma precisión que tenía esto, pues hay no quiero hacer de nuevo muchos tecnicismos, pero hay un teorema en matemáticas que se conoce como el teorema de Fourier, que dice que cualquier figura y cualquier función, no importa cuán complicada sea, usted la puede romper en una serie de movimientos repetitivos o términos, y que eso se llama una expansión en potencias. Y entonces pues usted en matemática el resultado garantizaba de que si usted añadía suficientes esferas, y de nuevo tenía esas tres variables libres por esfera, de yo puedo poner la esfera del tamaño que yo quiero, y yo puedo añadirle la velocidad que yo quiera, y la puedo inclinar por el ángulo que yo quiera. Pues tengo ahí 4 variables para jugar por cada esfera que añada, y entonces de nuevo esos suficientes coeficientes para que garantizar de que va a haber una solución. O sea, va a haber un conjunto de esferas que va a lograr esto. Y eso de nuevo se logró y se le ascribe a este señor llamado Claudio Ptolomeo, que en el siglo II después de Cristo pues publicó este libro llamado El Almagesto, que por primera vez hacía lo que nosotros queríamos, y era la teoría completa que podía predecir las 5 planetas con otra vez una combinación exacta y matemática de movimientos circulares uniformes. De nuevo, eso no lo hizo él recogió otra vez todo este trabajo que hicieron cientos y cientos de astrónomos a lo largo de varios siglos, pero en su libro, por primera vez, la humanidad tiene una teoría exacta del cielo. Y ahora lo podía hacer con todo lo que había en el cielo. Y entonces logramos esto que queremos los científicos con las teorías, de que la teoría sea completa y pueda explicar todo lo que se ve en el cielo. Y por lo tanto, esta es la primera teoría científica completa que tenemos los seres humanos. Se va a asociar otra vez esta teoría geocéntrica, y de nuevo otra vez este éxito va a ser tan impresionante que mucha gente lo va a igualar casi a la Biblia. O sea, esto que estos astrónomos están haciendo es como pulseando con los dioses, y están ahí casi como papá Dios, porque han logrado crear un sistema que parece ser idéntico a lo que está pasando en el cielo. Y entonces eso nos da otra vez la confianza a los seres humanos de que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para entender la mente de Dios y para saber cómo funcionan las cosas en el universo. Ahora, el precio es que esa teoría de Ptolomeo tenía 55 esferas. Y como les dije, como cada una va a tener varios términos, eso tenía otra vez como del orden de 150 a 200 términos algebraicos horrendamente complicados, porque después vamos a conectar otra vez. Una de las cosas importantes que me hemos explicado aquí era cómo lograr que Mercurio y Venus tuvieran esa conexión con el Sol, y entonces se van a inventar como una especie de paredes
y una esfera adicional que tiene unas paredes en el medio que cuando la esfera del Sol se mueve se lleva las paredes con ella y entonces eso va a barrer a los planetas para que siempre anden cerca del Sol. Y entonces de nuevo va a tener un montón de lo que se llaman hipótesis ad hoc, que quiere decir hipótesis que uno no sabe por qué están ahí, pero están ahí nada más que para lograr la exactitud matemática. Después vamos a tener bastante repelillo los científicos con eso de que cuando uno empieza a añadir hipótesis que no tienen nada que ver con la idea original. Y la idea original de nuevo era, pues la Tierra está en el centro y estas bolas están dando vueltas de manera simple alrededor de la Tierra. Y eso de añadir paredes o conexiones o una esfera está conectada con la otra en este punto que no tiene nada de especial, pues los científicos lo vamos a ver como añadir hipótesis innecesarias y después vamos a tener una idea de que teorías que hacen muchas hipótesis innecesarias como esta no son muy buenas teorías. Pero otra vez, aunque el sistema era tremendamente complicado, logró lo que queríamos hacer y teníamos una teoría que funcionaba y que explicaba todos los movimientos que se veían. Así que usando esta gran combinación de biciclos, ecuantes y excéntricos, pues Ptolomeo y todos los astrónomos de la antigüedad logran construir una teoría que machea los datos de Hiparco con los movimientos de la esfera en la teoría. Y de nuevo puede predecir las posiciones de manera cuantitativa, me puede dar exactamente la altura y el azimuto que yo puedo ver en el cielo por las noches, pero el costo era que los cálculos van a ser horrendamente complicados. Y además la teoría, aunque funciona, cuando usted la vea y la describa, se va a ver, como le dije, bien fea y con un montón de hipótesis que no tienen ninguna función y que no, de nuevo, si fuera a construir esta máquina, no hubiera metido esas piezas ahí porque no hacen nada, excepto obligar al planeta a moverse de un sitio a otro para que machee mi cálculo. Pero que otra vez, como si usted está construyendo un cajo y entonces pues le añade rueditas pequeñitas que no hacen que el cajo se mueva y que están ahí como que sin ninguna razón. Y por eso cuando se le enseñaban a varias gente, por ejemplo al rey Alfonso X el Sabio de España, pues le gustaba mucho otra vez las ciencias y las matemáticas. Y de nuevo, esta teoría de Ptolomeo tenía esa fama de ser un libro importante de las personas más sabias de toda la humanidad y que de nuevo contenía verdades sobre el cosmos y el universo y él quería pues saber estas cosas y se puso a estudiar la teoría y de nuevo pues otra vez tenía todos estos epiciclos, tenía de nuevo estos pedazos conectando este epiciclo con y con el otro y vaya y los círculos de nuevo algunos estaban para el frente, otros estaban para atrás y era un mecanismo enormemente complicado y él hizo esta famosa frase que decía ADH, si Dios me hubiese consultado al hacer los cielos yo le hubiera dado varias sugerencias para mejorarlo, o sea, si yo fuese a hacer una máquina no haría una máquina tan complicada, hubiese hecho algo más bonito y la gente empieza a preguntarse qué pasó aquí, por qué Dios hizo este mecanismo tan complicado con todas estas 55 esferas y vallas y conectores en vez de hacer algo tan bonito como esto. ¿Por qué no hizo esto? Esto hubiese funcionado a las mil maravillas y de nuevo le funcionaba muy bien para la luna y para el sol. ¿Por qué no hizo esto? Y entonces la gente empezaba a preguntarse por qué Dios no había escogido este sistema tan bonito de si quería meter planetas
Primero no entiende para qué rol juegan los planetas en el cielo, porque no dejó simplemente las estrellas y ya, porque pone estas estrellas a moverse de maneras complicadas, pero si uno hubiese construido un mecanismo, hubiese hecho todos estos círculos concéntricos y todos estos movimientos uniformes y bien bonitos, en vez de este embeleco tan complicado. Y de nuevo, aquí no se ve porque esto tiene 55, aquí solo tenemos algunos de los epiciclos más grandes, pero esto tenía epiciclo sobre epiciclo y epiciclo sobre epiciclo, y a diferentes inclinaciones. Entonces, de nuevo, solo se ven 2 dimensiones aquí, pero estos de nuevo son esferas en 3 dimensiones, y cada una tiene un eje de rotación a diferentes inclinaciones y con diferentes velocidades. Mucha gente desde el principio, pues de nuevo va a tener esta idea de que aquí hay algo malo, porque esto está demasiado complicado y demasiado extraño. Otra vez no tiene como ninguna razón de ser. ¿Por qué alguien construiría una máquina tan complicada y para qué? Pero otra vez, como esto se conectaba, que eso lo hizo Dios, y de nuevo en la religión, pues usted no cuestiona a Dios y no le hace preguntas de por qué está haciendo estas cosas y por qué él hace lo que hace y cómo funcionaba, pues de nuevo la teoría va a durar sobre 1300 años y va a tener el récord. Es la teoría que más ha durado en toda la historia de la humanidad y probablemente nadie le rompe ese récord, porque las teorías de nuevo modernas que hacemos los científicos nunca duran más de 20 o 30 años antes de que ya las tengamos que cambiar y modificar, y de nuevo con nuestra manera de estar chequeándola con experimentos, teniendo cada vez mejor tecnología, pues nosotros nos pasamos cambiando y modificando las teorías bien rápido. Esta teoría de Ptolomeo, como está escrita en ese libro, la gente lo va, como le dije, a elevar a la misma altura de la Biblia y de la filosofía de Aristóteles, por ejemplo. Y entonces pues se enseñaba en todas las universidades y todo el mundo la seguía, pero nadie se atrevía a cambiarla, y además pensaban que ya funcionaba. Y de nuevo pues va a durar sobre 1300 años, y después tenemos que hacernos la pregunta: ¿y por qué después de 1300 años de estar siguiendo una teoría que funciona nos dio con cambiarla? ¿Por qué a Copérnico le dio con hacer algo diferente? Eso va a ser una pregunta de mucho interés después. De nuevo, la teoría era bien fea, pero lograba su propósito y explicaba todo de manera exacta y cuantitativa, y entonces pues de nuevo era una teoría científica, que hacía lo que los científicos queremos, nos da resultados exactos, se construyó a base de los datos y se fueron chequeando las hipótesis, y cuando no funcionaba pues cambiaba y ponía otra, y cambiaba hasta que ajustara. Y además vamos a ver después que esto va a tener mucho que ver con el movimiento, porque la gran diferencia con la teoría de Copérnico, que va a decir que el Sol es el que está en el centro, que no es la Tierra, y que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol, pues va a ser esa del movimiento. Y entonces después vamos a tener que estudiar qué quiere decir moverse y cómo uno describe el movimiento y qué propiedades tienen las cosas cuando se están moviendo. Y entonces van a ver también 2 teorías de movimiento: las teorías de movimiento de Aristóteles y los antiguos versus las teorías modernas de Galileo y Newton. Y entonces vamos a tener que ver, y entonces pues uno de los argumentos a favor de esta teoría era que estaba de acuerdo con cómo la gente entendía por qué se movían las cosas y cuál era la razón por la cual se movían. Y eso lo vamos a ver después, porque esa es otra pregunta que hay que hacerse aquí. Tú dices que toda esta máquina se está moviendo, pero nosotros, para tener máquinas moviendo, tienen que tener gasolina, tiene que tener algún combustible, tiene que haber un motor que le dé cosas a la le dé vuelta a esta esfera. Y entonces la pregunta: ¿y por qué estas esferas están dando vueltas y siguen dando vueltas por toda la eternidad y nunca se para y nunca se le acaba la gasolina?
Y vamos a ver que Aristóteles da una buena explicación de qué es lo que está pasando aquí. Y entonces, pues de nuevo, las teorías de química y de la constitución de la materia, las teorías del movimiento de Aristóteles, pues van a encajar perfectamente con esta teoría astronómica de Ptolomeo. Y de nuevo, pues otra vez, los libros de Aristóteles y de Ptolomeo se van a hacer como la referencia científica del mundo antiguo, particularmente en la Edad Media. Todas las iglesias, particularmente la Iglesia Católica, pues le va a dar ese carácter de que tenemos un sistema y entendemos bien cómo funciona todo en el mundo. Y entonces, pues de nuevo va a estar matizada porque las iglesias van a apostar a esta teoría, y por eso cuando los científicos empiezan a retar esta teoría, ellos van a ver esto como un reto a la Biblia y a la autoridad de la iglesia. Y por eso, como les dije, va a haber esta guerra entre los científicos y las iglesias cuando empezamos a hacer teorías diferentes sobre el cielo. Así que en resumen, de nuevo, habíamos hecho esta teoría que explicaba el Sol, la Luna y las estrellas, que era ponga la Tierra en el centro y ponga una bola a dar vuelta alrededor de la Tierra. Para los planetas eso no funcionó tan fácil, pero la idea era entonces modificar la teoría diciendo que no hay una sola esfera, sino que hay muchas esferas. Y entonces encima de toda esa construcción de varias, 7, 8, 9 esferas diferentes, de nuevo todas a diferentes inclinaciones y en diferentes lugares en el cielo, todas estaban conectadas, y ese movimiento combinado, pues eso era lo que explicaba el movimiento de los planetas. Y de nuevo tomó como unos 400 años lograr crear toda la teoría que se asocia con el libro de Ptolomeo. A ver, dicen que es la teoría de Ptolomeo, pero no es la teoría que hizo Ptolomeo. Ptolomeo no la hizo solo. Otra vez él lo que hizo fue recoger de nuevo todo este trabajo de cientos y cientos de astrónomos a lo largo de varios siglos que habían estado jugando con, vamos a hacerlo un poquito más grande, vamos a hacerlo un poquito más inclinada, vamos a sacar el centro de aquí, vamos a hacer la velocidad, vamos a mover la inclinación, y entonces ellos jugaban con todos estos parámetros y se iban acercando poco a poco hasta que finalmente lograron llegar a machar exactamente el movimiento de los planetas según se veían con los ojos. Y después vamos a ver que ese es otro problema. Cuando la tecnología empieza a adelantar y uno empieza a crear instrumentos como el telescopio, ahí nos vamos a dar cuenta otra vez de que esto de nuevo, pues todavía no habíamos llegado exactamente a donde es, si podemos ver con mucha más precisión con un telescopio. Aquí de nuevo lo que habían eran observaciones a ojo. Y entonces de nuevo, pues, las medidas de altura y azimuto que uno podía hacer con el ojo, otra vez marcando con el dedo, pues no eran tan exactas como lo que uno puede hacer con un telescopio. Pero de nuevo es un éxito. Para los científicos es un éxito. Esta es la primera teoría científica de la humanidad, y de nuevo logra lo que nosotros queríamos hacer otra vez. Que usted me dice dónde está y cuándo va a mirar, y la teoría me dice exactamente todo lo que pasa en el cielo. Otra vez, a ojo. Vamos a ver que hay muchas más cosas en el cielo que lo que podemos ver con los ojos, y que vamos a necesitar satélites y telescopios y montones de máquinas para poder ver otras cosas que no podemos ver con los ojos. Pero otra vez, lo que se podía ver con los ojos en la antigüedad, pues es una teoría matemática exacta, y eso es de nuevo un gran éxito. Pero como les dije, no va a durar para siempre, porque vamos a ver otra vez que en el
siglo XVI, pues, a este señor llamado Copérnico se le va a ocurrir la hereje idea de que él tiene una mejor manera de hacer esto y no pasar tantas complicaciones matemáticas como tiene esta teoría. Y lo que va a matar esta teoría de nuevo va a ser la complicación, de que va a ser demasiado complicada, y nosotros vamos a ver esta idea de que una teoría muy complicada con muchas ecuaciones, pues la vamos a ver como que fea, y como que el mundo debe ser más fácil que esto, que debiera haber algún sistema más fácil. Pero ellos no tenían esa idea de que el mundo tenía que ser fácil. Ellos lo que querían era, de nuevo, una teoría que funcionara y me dijera dónde van a estar las cosas, y esta lo hace. Así que pues vamos a parar aquí, y en la próxima sección del curso pues vamos a entonces a meterle mano a lo que se llama la revolución científica, cuando los científicos empiezan a cuestionar esta teoría y a tratar de ver si se pueden inventar una mejor. Así que eso lo veremos la semana que viene. Bye bye. Nos vemos.